Dios les bendice. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Buenas noches. Qué bueno que ya están conectados la mayoría. Vamos a dar gracias a Dios. Quiero dar la bienvenida también a los hermanos permítanme tantito, de la zona de Querétaro, que están conectados ahorita con nosotros. Están nuestros hermanos de Jalpa de Serra, están también los de Pedro Escobedo y también algunos hermanos de Querétaro Centro. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Y estamos reunidos algunos hermanos, líderes y diáconos de Casa de Oración Zumpango. Vamos a dar gracias. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú tienes el cuidado, Señor, el control de nuestras vidas. Gracias porque en todo momento, Señor, tú, Padre, nos enseñas a través de tu palabra. Dame la gracia, el denuedo para compartir tu palabra, los principios en relación a liderazgo, a diaconía, a servicio. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tenemos responsabilidad, Señor, diferentes, algunos ya estamos pastoreando iglesias, otros estamos encargados de alguna misión, otros más coordinando como diáconos, coordinadores, líderes dentro de las iglesias locales a las cuales servimos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue dando, Señor, a nuestras vidas que tu amor, que tu gracia, Señor, siga con nosotros todos los días, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, has sido grande con nosotros, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, que están recibiendo esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, estas enseñanzas también se están grabando, están siendo grabadas y posteriormente las editamos ya con algunos puntos que también aparece todo lo que hablamos, el griego, las palabras, ya las editamos para que ya después se suban a la plataforma y las puedan escuchar, las puedan analizar. Hace 8 días empezábamos nuestro curso de liderazgo y diaconía bíblica. El curso es liderazgo y diaconía bíblica. Y el propósito, hermanos, no es adquirir solamente conocimiento bíblico acerca del tema, sino también el propósito, hermanos, de reunirnos, el propósito de estar estudiando, es nutrirnos primeramente nosotros, es nutrirnos como cuerpo de hermanos, como cuerpo de creyentes, como líderes, como coordinadores, como diáconos que somos, con el propósito de aprender los principios bíblicos que nos van a ayudar a nuestra congregación, que nos van a ayudar a nosotros mismos para poder nosotros, hermano, aprender y ejecutar estos principios bíblicos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio y donde estemos sirviendo. Amén. Entonces, el tema de hoy vamos a empezar los requisitos para los que sirven. Los requisitos para los que sirven. Entre paréntesis vamos a poner diáconos. Y vamos a Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Le voy a dar lectura.
Permítanme tantito. Ok, dice la palabra de Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sigo leyendo, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar desarrollando un exégesis. Va a ser un exégesis no tan profundo, pero sí de una manera cuidadosa en relación a lo que es la diaconía y los que sirven. Los que ya estamos al frente de la obra, al frente de una obra, eso también nos va a ayudar para que podamos nosotros elegir aquellos que van a estar sirviendo en las diferentes áreas de la iglesia, en las diferentes áreas de la diaconía. Bueno, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Ahí donde estamos, vamos al versículo 8. Y dice la palabra de Dios, los diáconos. Esta palabra diáconos significa uno que sirve la mesa. También significa uno que hace mandados. Otro significado es un sirviente. Ok. Hoy en día, aquí encontramos esto, si quiere apuntarlo o no apuntarlo, pero fíjense, hoy en día, actualmente, la palabra diaconía o diácono está muy distorsionado. Se piensa que el diácono es aquel que ordena, es aquel que da órdenes, que se piensa que es aquel que ejerce autoridad como un carcelero y se pierde el sentido verdadero de lo que es un diácono. Un diácono es uno que sirve a la mesa, uno que hace los mandados, un sirviente. Ahora, estas definiciones no tendrían por qué ofendernos cuando hablamos de alguien que hace los mandados, uno que sirve a la mesa, porque realmente es el trabajo de la diaconía. Cuando alguien dentro de la iglesia, sea en cualquier congregación, hablemos de Zumpango, de Querétaro, cuando se eligen diáconos o se le invita a una persona a ser diácono, se le tiene uno de los propósitos por el cual se le está invitando es para servir, es para ser alguien que sirve a los demás, para ser un sirviente, alguien que hace los mandados en el sentido de la palabra diaconía. Pero bueno, hermanos, vemos también que esta función de la diaconía empezó en el libro de los Hechos, y vayamos al libro de los Hechos. Es importante trasladarnos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver ahí, hermano, cómo comenzó este trabajo. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí vamos a subrayar o vamos a apuntar 3 características importantes que también debe de tener un diácono. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero hacer breves comentarios acerca del libro de los Hechos, capítulo 6, de lo que acabamos de leer. Y bueno, es bien importante lo siguiente. Fíjense, cuando leemos las descripciones de la iglesia primitiva y empezamos a conocer el libro de los Hechos, vemos cómo en el libro de los Hechos había milagros, había una forma de compartir excepcional, la generosidad y el compañerismo que se vivía en aquella iglesia parecía perfecta, y digo parecía casi perfecta, pero ¿qué creen, hermanos? No era una iglesia perfecta, era una iglesia como cualquier otra iglesia que tiene problemas, que tiene desafíos, que posiblemente en el contexto de Zumpango estén construyendo su templo, estén en el terreno. Otros más tenían diferentes situaciones. Ahora, en esa iglesia había una situación particular, pero el principio de levantar diáconos es lo que nos enseña a nosotros, los pastores actuales, a levantar hombres y mujeres. Primero, como dice la palabra, acuérdense las 3 características importantes: varones de buen testimonio, mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, ahí, hermano, podemos ver que todas las iglesias, si yo le preguntara a mi hermano Moy de Pedro Escobedo, también al pastor Jorge Luis de Jalpa de Serra, si le preguntara a nuestro hermano Oscar de Querétaro, y los hermanos que estamos aquí, si yo les preguntara si en nuestras iglesias hay problemas también, ellos me responderían con un sí, ¿va? De hecho, están diciendo, en todos lados hay necesidades, hay problemas. Ok, entonces eso quiere decir que no hay iglesias perfectas. Y eso es algo importante que debemos de entender nosotros, que nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Vamos a encontrar iglesias maduras, iglesias que tienen ya un crecimiento, un desarrollo y una madurez espiritual, tanto en las áreas prácticas como en las áreas espirituales. Entonces, es bien importante, hermanos, entonces, entender que el problema en todas las iglesias subsiste, pero son diferentes. En el contexto de la iglesia de los Hechos, el problema que se había presentado en aquellos tiempos eran que los judíos hebreos nativos que hablaban el arameo o el idioma semita, nativos de ahí, empezaron a tener conflictos con los hermanos de habla griega. Ahora, ¿cuál era el conflicto? Era de que los cristianos de habla griega murmuraban sobre el trato injusto hacia las viudas que hablaban griego o del habla griega. Ok, posiblemente, como todos los discípulos, la mayoría de los discípulos eran judíos, posiblemente había un favoritismo no intencional. Había cierto favoritismo hacia las viudas
judías, hebreas, pero no era un favoritismo intencional. Ahora, ¿qué originó una división entre los de habla judea, una división entre los judeocristianos nativos que hablaban arameo o que hablaban hebreo con los de habla griega o aquellos que habían recibido al Señor que eran griegos? Ok, vamos a ver aquí. Ese era el problema que se suscitó en aquel tiempo. Ahora, hoy en día, a medida que una iglesia crece en tamaño, tendrá necesidades. A medida que una iglesia crece, tendrá situaciones particulares que tenemos que atender. Ahora, el propósito de levantar coordinadores, de levantar diáconos, es con el propósito de atender esas situaciones que se presentan, porque los apóstoles reconocieron que ellos no era un trabajo menor, no, sino que ellos tenían una responsabilidad primaria. ¿Cuál era la responsabilidad primaria de los pastores? Bueno, era dedicarse a la oración, a la palabra de Dios. Era la parte de la administración, de la consejería, de las palabras, del estudio, de la capacitación. Ahora, las cosas prácticas no quiere decir que un pastor no las haga. No, claro que las podemos hacer y eventualmente las hacemos constantemente. Pero cuando una iglesia crece y una iglesia empieza a tener servidores, diáconos y coordinadores, los coordinadores tienen que reconocer que la tarea de liderazgo o la posición de liderazgo tiene que ver más con la palabra de Dios, con el estudio sistemático de la palabra de Dios y transmitir ese estudio sistemático a la congregación. Tiene que ver con la consejería bíblica y con la dirección de Dios hacia la congregación. Atender cuestiones administrativas o cuestiones ajenas a la palabra y a la oración, Dios levantó en la iglesia primitiva a hombres comunes, hombres corrientes, hombres como usted y como yo, que Dios empezó a levantar para hacer la función de la diaconía, para hacer la función de lo que decíamos hace ratito, uno que sirve a la mesa, uno que hace los mandados, un sirviente. Entonces, ese es el propósito. Ahora, esta tarea, vamos a regresar un poquito al libro de los Hechos, al contexto que estaba pasando. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. ¿Cuál era la tarea en el contexto de Hechos? Era la distribución de la comida o de las despensas a las mujeres viudas de habla griega. Ahora, aquí vemos entonces que las tareas administrativas, las tareas prácticas, las tareas de coordinación y de diaconía no son cualquier cosa. Su trabajo de los diáconos, de los coordinadores, de los servidores que están aquí, no estamos todos los servidores, porque mire, fíjense, a lo mejor los que están en Querétaro, pues quiero decirles que aquí estamos los coordinadores y los diáconos y algunos encargados de misiones. Pueden también agregar, si ustedes quieren, a sus ayudas más cercanas, a sus diáconos si ya tienen diáconos. Si no tienen diáconos, a los servidores más cercanos que estén trabajando con ustedes. Con toda confianza pueden mandar la liga y se pueden se pueden agregar aquí al estudio. Ahora, el trabajo que hacen ustedes, la mayoría de ustedes, a excepción el pastor Jorge Luis, su esposa, Moisés, su esposa y su servidor, que ya estamos como pastores directos en una congregación, bueno, no nos excluye de ayudar, de servir, no nos excluye. Más adelante vamos a ver el trabajo pastoral. Empezamos por la diaconía y el servicio. Ahora, el trabajo que hace la gran mayoría de ustedes es un trabajo digno de reconocerse. Es un trabajo digno
de poner atención. Ok, aquel que hace mandados, aquel que es sirviente en el mundo. En el mundo es alguien que a lo mejor es menor y está catalogado como algo malo, como algo denigrante. Pero en el Señor, el que sirve a las mesas, el que es sirviente, el que ayuda, es algo que el Señor lo ve con ojos de agrado y que es algo que se debe de reconocer, pero sí es bien importante que nosotros entendamos nuestra función, entendamos nuestro servicio. Llámese coordinador de alguna área práctica o de ejecución en cuestión a la administración, o llámese diácono de las cosas prácticas. Ahora, fíjense, en tiempos bíblicos, la tarea administrativa de atender a las viudas de habla griega no se tomó a la ligera. Para poder atender a viudas en la repartición de los alimentos y de despensas, se necesitaba requerimientos para aquellos hombres. Se necesitaba requerimiento para aquellas mujeres. En el libro de los Hechos habla de varones, pero más adelante vamos a ver el término diaconisa en relación a la mujer. Vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ambos, tanto la mujer como el hombre, tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren, y ese es un principio espiritual, si gustas anotarlo, los trabajos que requieren responsabilidad, los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas, eso subráyelo muy bien, trato con personas. Necesitan líderes con estas cualidades. Di conmigo, líderes con estas cualidades. Ok. Ahora apliquen este principio a su servicio. Aquí está la mayoría de los diáconos, están la mayoría, o si no es que todos los coordinadores, están igual los hermanos, hermano Moy de Pedro Escobedo, representa la misión de Pedro Escobedo, nuestro hermano Jorge Luis, que ellos ya están pastoreando en una iglesia en Jalpa de Serra. Está mi hermano Oscar, representando a los hermanos de Querétaro, y estamos los de Zumpango. Ahora, pongamos mucha atención. Nuestro servicio, nuestro trabajo que hacemos en la iglesia requiere responsabilidad y un buen trato, es decir, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuánto más? Voy a poner el ejemplo de Zumpango. Yo sé que en las demás iglesias y misiones hay muchos ejemplos. ¿Cuánto más ahorita que nosotros tenemos 2 meses que el Señor nos regresó al terreno, en donde se tiene que hacer mucho trabajo práctico, en donde hay mucho trabajo que hacer de manera práctica, en donde tenemos que aprender a repartirnos el trabajo, aprender a delegar, aprender a controlar nuestro carácter, las situaciones, los malos entendidos, las altas, los altibajos, pero sobre todo hacer nuestro servicio glorificando al Señor. Ponga mucha atención. Debemos de buscar, y yo anhelo, que ustedes sean hombres espiritualmente maduros. Ahora, yo quiero decir algo, y en el buen sentido. Yo mismo estoy en el proceso de crecimiento, de madurez en mi situación como pastor. Pero no podemos decir en esos momentos que ya somos lo suficientemente espirituales o lo suficientemente maduros en el Señor como para decir, yo ya no necesito capacitarme, yo ya no necesito quien me guíe, yo ya lo sé hacer. No, eso se llama orgullo, soberbia. Debemos de reconocer
que necesitamos seguir capacitándonos, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir haciendo nuestro trabajo de diaconía, de liderazgo bíblico, de coordinación, y necesitamos seguir aprendiendo. Ahora, es bien importante que nosotros aprendamos entonces a tener 3 cosas prioritarias. Número 1, y más adelante vamos a ver, hoy hasta donde nos alcance. Número 1, buen testimonio. Creo que no hay necesidad de ir al griego, de ir al hebreo, para entender lo que es un buen ¿qué? Testimonio. Es ahí, más adelante vamos a ver rasgos del carácter, pero ahorita nada más es buen testimonio. Luego, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es vigente. Y la obra del Espíritu Santo incluye primeramente el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con carácter, cualidades y virtudes de carácter. Pero también llenos del Espíritu Santo tiene que ver con los dones espirituales que Dios nos da a cada uno como Él quiere, reparte dones a cada uno para el beneficio de la obra y de la iglesia, no para beneficio personal. Entonces recuerda, el diácono debe de ser de buen testimonio. Hazte la pregunta, ¿estamos dando buen testimonio con nuestra vida, en nuestro servicio? ¿Estás dando buen testimonio como padre? ¿Estás dando buen testimonio como esposo? ¿Estás dando buen testimonio como hijo? ¿Estás dando buen testimonio como servidor, como coordinador? ¿Cuál es tu testimonio con los que están sirviendo contigo? ¿Cómo te consideran un hombre de buen testimonio? Un hombre que se enoja rápidamente, un hombre que se le salen las palabras obscenas, un hombre que es codicioso. ¿Cómo nos conocen? Todo eso tiene que ver mucho con el buen testimonio, con rasgos de carácter. No me voy a meter porque más adelante los vamos a ver. Y la otra es llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estás efectuando los frutos? ¿Cómo estás llevando a cabo los frutos, las virtudes de ese fruto que vienen en Gálatas capítulo 5? Vamos a ver, es más, vamos a ver los frutos rápidamente. Vayamos a Gálatas capítulo 5. ¿Ya está ahí? Verso 22 al 25. Y dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo se están desarrollando estas virtudes del fruto del Espíritu Santo en tu vida? Por otro lado, ¿cómo estás desarrollando los dones, los talentos que Dios te ha dado, dones espirituales, talentos naturales al servicio de Dios? ¿Cómo los estás efectuando para la obra de la diaconía, del ministerio que cada uno de ustedes tiene? Bueno, esas son preguntas que cada uno vamos a contestarnos. Y la otra tiene que ver con sabiduría. Regresemos a Hechos. Permítame tantito. Hechos capítulo 6. Versículo 3. Aquí vemos la sabiduría. Ok. Muchas veces decimos el por qué sabiduría. Fíjense, la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría equivale al discernimiento práctico de ese conocimiento. Cómo efectuar todo lo que conocemos de la palabra de Dios, de nuestra vida personal, de la experiencia, cómo podemos llevarlo a cabo
tal conocimiento que agrade a Dios. Ese es discernimiento, esa es la palabra sabiduría. Entonces, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Se necesitará sabiduría para tratar con los servidores que tenemos a cargo? ¿Sí? ¿Se necesitará sabiduría para tratar asuntos, aunque sean asuntos prácticos, espirituales o cualquier asunto que se nos acontece en el servicio? Totalmente, ¿va? Totalmente necesitamos esa sabiduría. Entonces aquí podemos ver, hermano, la importancia en el libro de los Hechos de por qué se levantaron diáconos. Y ahí en el libro de los Hechos vemos cómo iniciaron los primeros diáconos a servir en la iglesia primitiva de aquel entonces. Entonces, los diáconos son necesarios en todas las iglesias. Ahora, recordemos, la palabra diaconía pues, el nombre diaconía, diácono, yo les decía hace ratito, ¿verdad? Se ha distorsionado, se ha cambiado, pareciera que cuando de repente hablo el diácono Fernando o el diácono Adrián, como si les estuviéramos embistiendo poder. No, o sea, recuerden que tiene que ver con que somos los servidores, somos los encargados de que se ejecuten cada una de las áreas de servicio. Entonces aquí podemos ver, hermano, la importancia de la diaconía. Entonces vamos a seguir en nuestro texto base. Regresemos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tiene? Permítame tantito, déjelo, busco yo. Permítanme. Ok. Dice la palabra de Dios. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos. Entonces vamos a poner un subtítulo y vamos a poner rasgos de carácter. Rasgos de carácter. No, sí, exactamente, de buen testimonio. Acuérdense que los primeros tres rasgos vienen en el libro de Hechos de manera general. Y ya en 1 Timoteo capítulo 3 ya vienen los requisitos ya más directos, pero tienen que ver con buen testimonio, pero también tienen que ver con rasgos de carácter. Acuérdense que, fíjense, quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir. La palabra, fíjense, la palabra de Dios, desde que nos enseña a través de cómo Jesús trabajó con sus discípulos, de cómo el apóstol Pablo, Tito, todos los que tienen requisitos para el servicio, para el pastorado, nos damos cuenta que Dios está más preocupado por nuestro carácter que por nuestros talentos. Dios está más empeñado en formar nuestro carácter que en formar hombres eruditos de la palabra de Dios. Eso es bien importante. Fíjense, el trabajo de un pastor radica también mucho de la plataforma de su carácter. Y el Señor también se manifiesta hacia los demás también del carácter, de la integridad de la persona. Entonces, Dios está más preocupado
por nuestro carácter que por nuestros talentos, ¿eh? Entonces, eso es bien importante. Entonces, primero dice, asimismo deben ser, ¿qué? Honestos. Esta palabra honestos, permítame tantito, es que quiero sacar aquí eh, nada más permítame tantito, que estoy buscando la referencia en el Strong, en el griego. Pero bueno, se las voy a decir. La palabra honestos en el griego es la palabra semnos. En el griego es la palabra semnos. Y la palabra honestos en el griego de la palabra semnos nos quiere decir serios en mente. Serios en mente y carácter. Serios en mente y carácter. Decente y honorable. Serios en mente y carácter. Decente y honorable. Íntegro en todo. Esa es otra definición. En otras palabras, que debe tomar en serio o debe tomar seriamente su servicio. Debe tomar seriamente su servicio. Ok, vamos aquí. Alguien que no es serio en mente, ni carácter, que siempre está jugando, siempre está vacilando, no toma en serio las cosas, es indecente, no es honorable, no es íntegro, esa persona no califica a la diaconía, no califica en rasgos de carácter. Ahora, todos tenemos un sentido del humor, no se confunda. Pero aún cuando tú dices, es que yo soy muy bromista, yo creo que debe de haber seriedad y debemos de saber en qué momento decir bromas, en qué momento no decir, en qué momento ser serios, etcétera. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, no es que todo el tiempo estemos bromeando, todo el tiempo estemos jugando, no. Y algo aquí particular es que debe de tomar el servicio seriamente. Pues cuando a ti se te otorga, se te delega. Ahora, ¿cómo los pastores delegamos y otorgamos? Bueno, cuando hay gente a nuestro alrededor sirviendo y de repente vemos esa gente que es seria, llega temprano, es alguien que nos ha dado pues la imagen y lo conocemos, es una persona seria, es una persona que toma, es íntegro, que toma en serio el servicio, que no falta a la iglesia, pues entonces empezamos a ver que es una persona que puede tomar cierta coordinación, cierta diaconía, cierto liderazgo y se le invita, nos acercamos, se le invita a participar. Muchos de los que están aquí, hay muchos que yo invité, que me hubiera gustado que estuvieran, pero bueno, no están, que queremos empezar a ponerles el deseo de servir en la diaconía. Entonces aquí podemos ver la palabra serios, que toman el servicio seriamente, ¿verdad? Ok, la siguiente palabra en rasgos de carácter tiene que ver y dice sin doblez, ¿verdad? Sin doblez. Esta palabra sin doblez, del griego dilogos, ¿a qué se refiere? Esta es otra área de carácter.
Cuando hablamos sin doblez, del griego dilogos, estamos diciendo que no sea una persona de doble discurso. Es decir, que dice una cosa a uno y otra cosa a otro. O pensar una cosa y decir otra cosa. Entonces tiene que ser una persona sin doblez. Y eso es bien importante, ¿verdad? Una persona sin doblez. Muy parecido, fíjense, los rasgos de carácter de un diácono son muy parecidos a los rasgos del pastor que vamos a ver más adelante. Ok. Luego dice, hay otra palabra, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Ok. Esta palabra no la voy a poner en el griego, no se las voy a decir, porque abarca varias. Dice, no dados a mucho vino. Pero aquí, hermano, no está dando ahí como que la pauta a decir, bueno, sí podemos tomar vino y pues ahí dice que no dados a mucho vino, o sea, no mucho, poquito, no. Fíjense, no voy a hablar tampoco de que sí podemos tomar vinos, no, o sea, ya he dado esos temas anteriormente, ¿verdad? Aquí específicamente se refiere que no lo dominen los vicios. Ahora dice la palabra, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Ok, aquí esta palabra no tiene que ver con el vicio del alcohol, no tiene que ver con el vino de mesa, no, o sea, ese no es el contexto. Ya si un día usted quiere preguntarme a mí, pastor, podemos tomar vino de mesa, podemos tomar una copa de tequila, bueno, ya te tendré una respuesta apropiada para eso. Aquí no habla de ese contexto. Aquí no dados a mucho vino, la palabra no dados a mucho vino, esa palabra que se traduce vino en el griego, tiene que ver no solamente con el alcohol, no tiene que ver con el vicio del alcoholismo, sino tiene que ver con algo que no lo tiene que dominar. Entonces, un diácono, un servidor, no debe de ser vicioso hacia alguna área, porque aquí la palabra no dados a mucho vino, pues a lo mejor tú dices, no, pues yo no tengo problema con eso, pero a lo mejor tienes problema con el celular, a lo mejor tienes problema con la televisión, a lo mejor tienes problema con las series de Netflix, de las plataformas, a lo mejor tienes problemas, a lo mejor con otras áreas que te están dominando, que te están afectando en tu vida espiritual y en tu servicio. Entonces aquí la palabra no dados a mucho vino tiene un sentido en que no nos dominemos o que los vicios no nos dominen. Cualquier vicio, cualquier situación. Y no tan solo cualquier vicio. Aún lo lícito, aún lo permitido, no debe de dominarnos. ¿A qué voy? Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú puedes decir, en sí mismo, un teléfono no es malo. En sí mismo, a lo mejor tomar una copita de vino de mesa en sí mismo no es mala, pero nosotros no debemos dejar que nos domine todas ese tipo de situaciones. Debemos de tener control de todo lo que acontece en nuestra vida. Y aún en la carrera cristiana y ministerial debemos de estar dispuesto a dejar cosas que en sí mismas son buenas, o sea, que no tienen nada de malo, pero que pudieran ser piedra de tropiezo para otro hermano. Voy a poner el ejemplo de una copita de vino de mesa sobre una buena carne asada, un buen corte de carne para la digestión, pero si eso le es piedra de tropiezo a otro hermano, pues yo debo de tener la habilidad como diácono, como servidor, de no dejarme dominar y de que no pasa nada si un día tomo un corte fino
y no hay vino por amor a mi hermano, no pasa nada si yo tengo que dejar de ver tal película, tal, o dejar de ver televisión por amor a mi hermano o por amor por mí mismo para que nada me domine. Fíjese, hermano, yo abro mi corazón, ¿no? Con alguna situación. Yo recuerdo que yo tenía ahí un problema, hay muchas debilidades, ¿no? Pero específicamente en un tiempo me gustaban a mí mucho los perros de raza pastor alemán. Y a como diera lugar, yo trataba de conseguir perros con registro de pedigrí y son perros muy caros. Y yo me percaté que en sí mismo tener un perro de raza con pedigrí no es malo, ¿está de acuerdo? Si tú tienes la posibilidad. Pero en mi caso, yo no tenía ni la posibilidad económica, a lo mejor no tenía, ya tenía bastantes perros como para meter a otro, pero empezaba a dejar que me dominara mi amor y mi pasión por ese tipo de raza. Bueno, ese es un ejemplo de una de las debilidades que yo les comparto. Posiblemente hay otras más. Posiblemente tú tengas algunas áreas en las cuales no debes de dejar que te domine. Un ejemplo, el trabajo secular. ¿Cuántos saben que el trabajo secular es una bendición? Pero cuando el trabajo te empieza a dominar, cuando el trabajo se empieza a anteponer en tu vida espiritual, en tu servicio, entonces cuidado, porque ya estás dejando que algo que en sí mismo no es malo, te domine. Ahora, ¿cuánto más un vicio? ¿Cuánto más el vicio del cigarro? ¿Cuánto más las palabras obscenas? No debemos dejar, hermano, entonces que nada nos domine. Es un reto, hermanos. En verdad, la vida cristiana es un reto, el servicio, el ser servidores es un reto, el ser diáconos es un reto mayor. Y los que anhelan pastorado, porque yo sé que de aquí hay muchos que Dios los va a colocar como pastores, pues también es un reto ser pastor con los rasgos de carácter que la Biblia nos enseña. Ok, vamos a lo siguiente. Ok, otros rasgos, ahí en 1 Timoteo 3:8 dice, no codicioso de ganancias ¿qué? Deshonestas. Esta palabra no codicioso de ganancias deshonestas o ganancias vergonzosas tiene que ver con esto. Mira, fíjense. Los diáconos, por situaciones administrativas, muchas veces tienen que administrar el dinero de la congregación. Bueno, yo quiero poner aquí un principio bíblico. Una congregación que va iniciando, por lo regular yo recomiendo y por recomendación pastoral del pastor Chuy, que sea el pastor quien inicie administrando los recursos financieros. A veces como pastores ponemos a otras personas a administrar los recursos financieros. Esa es una aportación extra para que me entiendan. A que pongamos a que administren las cuestiones financieras, pero muchas veces ponemos a hombres al inicio de cuando inicia una congregación que a lo mejor no están todavía preparados o que no conocen las necesidades generales que requiere una congregación. Y luego pasa que aquellos hombres a los cuales se les delega la responsabilidad de los dineros, no quieren soltar, o cuando un pastor va y les pide para algún gasto o para alguna necesidad particular, ya se enojan, se quejan, dicen que el pastor sí quiere robar el dinero. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados. Ok, usted dirá, bueno, pero ¿por qué el pastor? Bueno, por sabiduría, porque es la cabeza en ese momento. Cuando ya hay un gobierno establecido
en la congregación, cuando ya hay un gobierno establecido en la congregación, entonces tú, de acuerdo al perfil, de acuerdo al testimonio y a la guianza de Dios, puedes entonces ya empezar a meter a la administración de los recursos financieros a hombres, a diáconos o a líderes o ancianos que trabajen contigo para que juntos puedan administrar los recursos. Pero ese es un proceso. A mí me pasó, hermanos, que al principio de la iglesia puse hombres que digo no eran malos hombres, pero que no conocían las necesidades de la iglesia, las necesidades también de nosotros como pastores, y que cuando yo les pedía recurso, pues apenas a veces no me lo querían dar o me hacían muchas preguntas, etcétera, etcétera. Y hermanos, en verdad los que estamos ahí, si yo les dijera a ustedes cuántas áreas en las cuales se tiene que repartir, administrar los recursos en una congregación, pues no es fácil. Y a veces es que entra tanto, pero aquí, hermano, vamos a poner ya lo que dice la Biblia. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, habrá, y aquí en lo particular en Zumpango, ya hay, o sea, al final yo sigo tomando las decisiones financieras, pero conmigo ya hay hombres que son visores de cuánto entra y que me ayudan a repartir en las diferentes necesidades de gastos, de áreas de gasolina, de rentas, de lona, de compras, de insumos, de etcétera, etcétera. En Querétaro igual, en Querétaro hay hombres que me ayudan a esta parte. Pero aquí va entonces un rasgos de carácter de los que están administrando el dinero en la congregación. Y un rasgos de carácter es no codiciosos de ganancias deshonestas. Porque a un diácono, un servidor que tenga los recursos financieros y que no tenga ese carácter formado de no ser codicioso, entonces va a querer tomar, va a tomar. Y si de repente él ve que entra bien y dice, pues 1,000 para mi bolsillo, nadie me está viendo. Entonces debemos de tener candados. Aquí, bueno, ya cada pastor, cada iglesia, cada misión tiene sus propios candados para que no se dé este tipo de situaciones. Pero ve cómo, porque fíjense, iglesia juvenil, pues tiene recursos financieros, las ofrendas que entran. Poco, mucho, son ofrendas que entran. Iglesia infantil, son ofrendas que entran. Hay hermanos, ahí están también las ofrendas de las misiones, están también pues los diferentes gastos, etcétera. Cada uno de los pastores que estamos aquí, de los encargados, pues sabemos las áreas y dónde entra el recurso. Pero entonces ahí es la importancia de ser honestos. Ahora, debían ser íntegros en la administración. Ahora, esta palabra de no codiciosos de ganancia deshonesta también aplica a los pastores. Más adelante vamos a ver las cualidades o los rasgos de carácter de un pastor. Y es bien importante entonces, hermanos, entender que también aplica a la vida de los pastores. Pero bueno, en el lado de los pastores o de los que están sirviendo ya de tiempo completo o de medio tiempo o de fines de semana, pues también recordemos que así como hay una ganancia deshonesta, hay una ganancia ¿qué? Honesta. Y el obrero es digno de su salario. Si en una congregación hay un pastor que aunque trabaje, hermanos, aunque trabaje en cosas seculares, si él requiere para sus necesidades primarias tomar de ese recurso, él tiene derecho porque es una ganancia que honesta. Si el pastor por decisión propia dice no tengo necesidad, tengo mi trabajo, bueno, que bueno, esa es otra parte. Pero aún así, el recurso financiero se reparte y se administra de una manera correcta.
se administra, hermanos, de una manera íntegra. Entonces, cerramos esta parte y bueno, los primeros rasgos de un diácono tienen que ver con rasgos de carácter. Si hacemos el versículo paralelo de Hechos capítulo 6, tiene que ver con testimonio, con un testimonio bueno, ¿verdad? Ahora vamos a ver rasgos de su vida espiritual. Rasgos de su vida espiritual. Nos quedan 10 minutos. Les recuerdo que trato de respetar nuestra hora. Ahora entré un poquito tarde, gracias por su comprensión. Y vamos a ver rasgos de su vida espiritual, lo que nos alcance de aquí a las 10:30. Ok. En el versículo 9, vamos al versículo 9. Y dice lo siguiente. Que guarden el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. Ok, voy a poner aquí el contexto. La palabra el misterio de la fe, en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo le indica a Timoteo todas estas características, porque fíjense, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, el apóstol Pablo ya estaba en la cárcel. Él ya estaba en un lugar donde no podía estar atento. Y al joven Timoteo, que caminó con él, lo deja como encargado, como pastor de una congregación, como obispo. Pero el joven Timoteo, tenía que también poner a otros obispos, otros pastores, otros encargados, o simplemente los que iban a servir con él, los que iban a servir en la iglesia. Les dice, aquellos que sirven deben de ser hombres que guarden el misterio de la fe. Ahora, el misterio de la fe en tiempos de aquel bíblicos tiene que ver con lo que hoy ya conocemos, con lo que hoy ya fue revelado. Es decir, las verdades de la fe cristiana ya reveladas. Todas esas verdades de la fe cristiana ya han sido, ¿qué? Reveladas. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, que guarde el misterio de la fe. La palabra guardar tiene que ver con retener, tiene que ver con asirse de la palabra de Dios y trasladarlo a la conducta. Retener, asirse de la palabra de Dios y trasladado a la conducta. Ok. El mayor ejemplo lo tenemos en Juan 14:21. Evangelio de Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí podemos ver, hermano, en Juan 14:21, lo que es asirse o retener el misterio de la fe. Y bueno, aquí no es comercial, pero la serie que estamos llevando en Casa de Oración Zumpango y en Casa de Oración Querétaro sobre las 8 virtudes de Segunda de Pedro capítulo 1, eso es, hermano, guardar el misterio de la fe. A la fe hay que añadirle, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento, comprensión de la palabra de Dios. Al conocimiento añadirle dominio propio. Al dominio propio añadirle, ¿qué? Paciencia. A la paciencia hay que añadirle, acuérdenme, si no hay otro de amor fraternal. Este domingo la vamos a ver en Zumpango. Piedad, acuérdense. ¿Qué es la piedad? Es la devoción a Dios. Y a la piedad, amor fraternal, amor entre hermanos. Y al amor fraternal, añadirle amor
ágape, es el amor sacrificial, el amor para ir por los perdidos, el amor que nos lleva a sacrificar lo nuestro por servir en la iglesia. Entonces aquí vemos que guardar el misterio de la fe es todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, hermano Moy, hermano Jorge Luis, esas series las tenemos ahí arriba en la página, en las plataformas de Facebook y de YouTube, por si las quieren escuchar. Ahí están. Ok, sigo leyendo. Con limpia conciencia, di conmigo limpia conciencia. Ok, esta palabra limpia conciencia tiene que ver que no los acuse su conciencia por vivir cosas que desagraden a Dios. Ahora, quiero poner un equilibrio aquí en esta parte. Fíjense, todos antes de conocer de Cristo, pues teníamos una vida que no le agradaba a Dios. Ahora, en Cristo hemos sido ¿qué? Perdonados. Pero eventualmente cedemos a la tentación y eventualmente pecamos. Pero cada situación, cada pecado, cada situación particular de ustedes y mía, cuando llegamos a ceder a la tentación, tiene que ser valorada. ¿Valorada en qué sentido? En que no nos descalifique del ministerio, del servicio. Más adelante vamos a ver lo que conlleva a todo ello. Pero también aquí, hermanos, tiene que ver que tengamos una vida limpia, una vida que nuestra conciencia no nos reclame, no nos acuse. Cosas que no desagraden a Dios. Por eso, hermano, cada día tenemos que buscar el perdón de Dios, cada día tenemos que buscar caminar siendo mejores cristianos. A la fe hay que añadirle virtud, y ahí es donde viene la virtud, la excelencia, que fue el tema que hoy se subió para los servidores de Casa Oración Zumpango, que es luchando por la excelencia, luchando por la virtud, para que cada día nuestra conciencia no nos acuse. Si hay algo que te acusa en esos momentos, tu conciencia, entrégasela al Señor. Dile al Señor que te perdone. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da oportunidades, y si es necesario confesarla, si es necesario hablar, pues aquí estamos como pastores, pero debemos nosotros, hermano, que en nuestra vida, los que sirven, que tengamos limpia ¿qué? Conciencia. Vayamos al versículo 10 de 1 Timoteo 3:10. Ok, ¿ya lo tiene? Y con esto acabamos. Y estos sean, ¿de quiénes hablan? De los servidores, de los diáconos. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Hermano, nosotros eventualmente, cuando les invitamos a participar al diaconado, estamos probando constantemente su carácter, su vida espiritual. Posiblemente yo no tenga un acercamiento con todos los servidores como lo tengo con ustedes, que hemos compartido los alimentos, que hemos compartido un pan, un café, que hemos salido de viaje, que nos hemos reunido, que hemos platicado. Pero aquí es bien importante que, fíjense, el verbo probar indica un probar continuo. Y aquí el verbo indica un probar continuo de su carácter y su vida espiritual. ¿A qué voy? Mire, nosotros como líderes, como pastores, los que están en el servicio con nosotros, los que están sirviendo como diáconos o como cualquier otro servicio, tenemos que estar siempre sometiéndolos a prueba. Pero ¿desde qué momento? ¿Desde qué sentido? Desde que de un probar continuo de su carácter y de su vida espiritual. Les tengo que decir, hermanos, así como ustedes me observan a mí
a mi esposa, a mis hijos, cómo se comportan, qué hacen. De la misma manera, en el buen sentido, nosotros estamos viendo constantemente su vida, a veces a la distancia. No, no, hermanos, no lo malinterpreten, no para chisme, no para cortar cabezas, no para hacer un juicio inadecuado o para juzgar, no, sino para probar de continuo su carácter y su vida espiritual, para poder, hermano, nuevamente trabajar en ello, hablar y poner candados para que ustedes puedan hacer su servicio de una manera correcta, de que ejerzan un servicio, un diaconado que le agrade al Señor. Por eso, hermano, aquí es bien importante estar de continuo probando su vida. Hay algo que a los pastores nos da el Señor y es discernimiento. El don de discernimiento, que es un don espiritual, que el Espíritu Santo a través del Señor nos capacita por lo regular. Es más, estoy seguro que todos aquellos que son pastores, por ende, el Señor les añade a su vida el don de discernimiento. Y no me va a dejar mentir aquí los pastores. No sé si hermano Jorge Luis, Moy, que ya están frente a las obras, directamente corroboren toda esta parte, ¿no? No sé quién quiera participar así de rápidamente. Bendiciones, pastor. Sí, sí. Sí, así es. Así es. Gracias. Moy, ¿quieres decir algo? Sí, sí, así es. Así es. Miren, el discernimiento que Dios nos da como pastores también tiene que ver en base a la experiencia, a los años, pero también es un don espiritual que el Señor te da y te lo da para beneficio de la iglesia, para el beneficio de ustedes como diáconos, como servidores. El Señor eh, este, nos da ese discernimiento, esa experiencia que vamos adquiriendo con los años para poder ejercer el ministerio, porque no es fácil. Ahora, fíjense, yo aprendí esto mucho del pastor Chuy. Fíjense, el pastor Chuy es un pastor que Dios le ha dado un discernimiento muy fino, pero también el pastor Chuy es un ejemplo de un hombre que le da la oportunidad a otros de servir y de tomar cierto servicio, liderazgo, aún a nosotros como pastores. Y él nos ha enseñado a que cuando alguien en nuestra congregación quiere servir o alguien en nuestra congregación vemos el deseo de servir, darle la oportunidad. Él lo dice desde una palabra que usted me va a entender, no es una palabra que a lo mejor en un uso coloquial se escucha, pero en el sentido es apostar
a los servidores y a la gente que tenemos. Claro, claro, hay situaciones en las cuales nos damos cuenta cuando una familia, un varón, un matrimonio, pues por su vida espiritual, por su testimonio, no están todavía en el tiempo de servir. Ahí son claros los rasgos de carácter. Pero cuando vemos a una persona que Dios ha hecho la obra, ha nacido de nuevo, quiere, a su fe le ha añadido la virtud, es decir, la excelencia, a la virtud del conocimiento, y ahí va caminando, entonces nada le impide servir. Y en el proceso, ellos van aprendiendo, se van capacitando. Porque si nosotros queremos buscar hombres perfectos, no va a ser difícil. Empezando por nosotros, los pastores. Yo recuerdo cuando entré a la oficina del pastor Chuy a platicarle mi sentir sobre el llamamiento y el ministerio. Yo era un joven junto con mi esposa. Ahorita tengo 39 años y eso se lo platiqué a él hace 10 yo creo que fue hace como 13 años, más o menos. Hace como 13 años. Entonces, de 39, Reste tenía como 27 años. Era un joven que iba con mi esposa y que el pastor Chuy discernió y dijo, adelante. O sea, puedo discernir que sí hay un llamado, pero fíjense, yo era alguien que no tenía la experiencia. Era alguien muy joven, o sea, 27 años. Ya estaba casado, ya habíamos estudiado el instituto bíblico, pero al final seguía siendo... Y él, y él nos ayudó, apostó por nosotros en el buen sentido. Y en el caminar, o sea, ya llevamos 10 años como pastores, pues el Señor nos ha ido corrigiendo, he aprendido, he cometido muchos errores, errores que gracias a Dios no me descalifican del ministerio, pero que me han ayudado a enfrentar los nuevos retos y los nuevos desafíos que el Señor pone en nosotros. Por eso la importancia del pastoreo, la importancia de todo esto. Miren, hermanos, yo en lo particular, a muchos de ustedes conozco su pasado porque me lo han platicado, pero hemos visto su vida hoy día y yo digo, adelante, necesitamos apoyo y está este matrimonio y lo invitamos a trabajar. Y en el proceso vamos aprendiendo. Entonces, bueno, aquí cerramos esta parte. Que guarden, vimos rasgos de carácter, rasgos de la vida espiritual. Y bueno, cerramos con estas reflexiones que nos ayudan a poder entender el servicio, a poder entender el llamamiento. Ahora, yo les pido, porque la mayoría de ustedes tiene gente a su cargo, si no es que todos tenemos gente a nuestro cargo. Entonces, de la misma manera, lo que aprendemos y de la misma manera, así como Dios trabajó con sus discípulos, trabajemos con la gente que tenemos bajo nuestro cargo. Cuando tengamos que disciplinar, bueno, hagamos con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Cuando tengamos que llamar la atención, ejercer una disciplina, hagámosla de una manera equilibrada. No juzgues, porque dice, ¿no? La Biblia, con la vara que juzgas serás, ¿qué? Con la medida, ¿no? De la vara que juzgas serás medido. Entonces, ¿sí? Así es. Entonces, si tú le pones mucha vara a ti, o sea, es parte la disciplina, pero a veces pensamos que ser diáconos nos lleva a tener cierta autoridad. Y yo mismo como pastor he sido paciente con ustedes. Bueno, en el caso de los que están bajo mi cargo. Y cuando fallan o cuando pasa algo, pues analizamos la falla y si no es una falla grave, pues bueno, no pasa nada, reconozcamos que fallamos y vamos adelante. Y de la misma manera, cuando yo fallo, el pastor Chuy a mí luego me habla y me dice, oye, pasa esto, oye, mira, pasó esto, pero confiamos en que se va a arreglar el asunto, confiamos en que todo va a estar bien y él me da esa confianza. Entonces yo puedo ver ahí cómo el Señor
empieza a trabajar, ¿verdad? Pero ya estamos aprendiendo los rasgos de carácter. Pues hermanos, pues ya estamos, ya me pasé 8 minutos y pues sería todo por hoy. Entramos a ver otros rasgos de su vida espiritual que es irreprensible y luego hablamos sobre las mujeres, la diaconisa o la mujer, asimismo, es decir, las diaconisas, y también ahí habla sobre la mujer. Entonces, pues no sé, Fer, Saúl, Adrián, los de aquí, quieran decir algo, aportar rápidamente algo. Así es.